Bueno, muy buenas noches, Isabel, ahí me estás escuchando. Bienvenidos a todos los que se están sumando aquí desde Unión con Dios. Ya estamos grabando este taller, como todos los domingos, El Rincón de María. Y bueno, hoy de manera especial continuamos con las apariciones marianas. Isabel, buenas noches. Sí, vamos a continuar con Fátima, que como yo digo, va a llevar unos domingos porque hay mucho para decir y es muy actual, entonces hay que escuchar a ver lo que dijo la madre. Y lo que nos dijeron, bueno, los papas bueno, y todo lo que escribieron sobre Fátima, los mismos pastorcitos, la misma Lucía que es la que se quedó para hablar de Qué todo lindo, esto. Isabel. Bueno, nos ponemos en tus manos en este domingo para conocer un poquito más sobre la Virgen de Fátima. Gracias, Isabel. De nada. Bueno, entonces, como siempre, le doy gracias a los que ya están acá, Solás y Judith, que estuvimos rezando el rosario, un rosario muy lindo de bendición, para bendecir a todos. Así que bueno, continuando en esa oración, nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen Santísima, vos os apareciste repetidas veces a los niños. Yo también quisiera veros, oír vuestra voz y deciros, Madre mía, llevadme al cielo. Confiando en vuestro amor, os pido me alcancéis de vuestro Hijo Jesús una fe viva, inteligencia para conocerle y amarle, paciencia y gracia para servirle a él y a mis hermanos, y un día poder unirnos con vos allá en el cielo. Os pido de un modo especial por la conversión de los pecadores y la paz del mundo, por los niños, para que nunca les falten los auxilios divinos y lo necesario para sus cuerpos, y un día conseguir la vida eterna. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eh, habíamos empezado a hablar, ¿no?, de Nuestra Señora de Fátima, esta aparición que más que una aparición es como un carisma de la iglesia, es un antes y después de Fátima, por eso tenemos que estar muy atentos. Y habíamos estado hablando sobre la situación que se vivía en aquel momento donde se apareció la Virgen, ahí en Portugal. Y quería este, eh, volver la mirada a Portugal, ¿no? Ahí en ese país donde se apareció la Virgen. Y más o menos hacer una pequeña reseña. Portugal tiene una historia muy cercana a la de España. Nace a la fe muy temprano con la conversión del rey Carero y el sínodo de Toledo del 589, en lo que constituyó la Hispania visigótica. Desde entonces, la evangelización penetró profundamente el alma portuguesa. Cuenta en sus dinastías reales santas como Teresa e Isabel de Portugal y la gloriosa casa o dinastía de Avís, que desde el siglo XIV dio los mejores gobernantes que ha tenido en su historia. La madre de Isabel, la católica, Isabel era portuguesa. Tierra que dio hombres capaces de grandes hazañas y aventuras en lo humano y apostólico. En la tierra lusitana se gestaron misioneros que difundieron la fe por todo el mundo, y célebre fue también por su devoción mariana, hasta el punto de ser llamada Tierra de María. No obstante, los males de la modernidad
han afectado al reino portugués como al español. Desde los siglos de José I, que cede de facto el gobierno al marqués de Pombal, 1689-1782, está dominado por el liberalismo y las logias. Han expulsado a los jesuitas en 1759 por ser un obstáculo al progreso y a la felicidad de los pueblos, y las ideas de la Revolución Francesa en 1789 han tenido suficiente resonancia como para inspirar todo el siglo XIX con su secuela de actividad anticristiana. La monarquía, a pesar de su permeabilidad a estas ideas, ha terminado por sucumbir, y en 1908 el rey Carlos I, la reina y su hijo son asesinados. En octubre de 1910 es proclamada la República, gobierno socialista masón que trae consigo la anarquía y la persecución religiosa. Es proclamada una nueva constitución que rompe no solamente con la Iglesia, sino con toda la historia y la tradición portuguesa. Para comprender el espíritu de la República, he aquí lo que el autor de la Ley de Separación de la Iglesia y del Estado, Alfonso Costa, decía en mayo de 1911 en una sesión general de la masonería. Con esta ley, dentro de 2 generaciones, Portugal habrá eliminado completamente al catolicismo, que es la causa principal de la desgraciada posición en que se debate. En efecto, desde que el régimen de gobierno se cambió en república, se comenzó al punto y sin interrupción a decretar cosas que respiran un implacable odio a la religión católica. Se lamenta el Papa Pío X en una encíclica del 24 de mayo de 1911. Fueron saqueadas y profanadas 69 iglesias en las provincias y 42 en Lisboa. Se han suprimido las relaciones con la Santa Sede. Han sido expulsados varios obispos y congregaciones religiosas. Se han confiscado sus bienes. Se prohíbe el hábito a los sacerdotes. Se limitan los seminarios y se interviene en el nombramiento de profesores y programas de estudio. Se restringe el culto público y se hace laica la educación. Típico programa de la ideología liberal. En vez de atender a los graves problemas económicos y sociales, la República se abocó a aplicar su receta ideológica. Portugal, contrariamente a lo que prometían los ideólogos, queda sumida en el caos, el desorden y las penurias económicas. A las protestas de la Iglesia responden con la deposición del obispo de Oporto. Cuando vemos las actitudes de estos ideólogos frente al fenómeno Fátima, nos daremos más cabal cuenta de su pensamiento. En 1915 la Iglesia ha convocado a una cruzada del Rosario que hace colmar las iglesias. Y a pesar de todo, la fe sigue adelante. A pesar de toda esa persecución y todas esas leyes y todo lo que han querido hacer, no solo han traído más perjuicio al país, ¿no?, ya sea económico, ¿no?, desorden, problemas económicos y sociales, sino que no han podido rebatir la fe del pueblo. Y en 1915 convocan esta cruzada del Rosario. Los adherentes se comprometían a rezar el rosario todos los días, preferentemente en familia, siempre en común, por el resurgimiento temporal y espiritual del país. Rezar el rosario una vez a la semana, con el grupo al que pertenecía como asociado. Podía hacerlo en el templo
o en un lugar público el día y la hora establecido por el guía. Participar de la comunión eucarística todos los días o al menos el primer domingo del mes por la misma intención. Tener en los hogares de los cruzados una imagen o al menos una estampa de Nuestra Señora del Rosario. Se solicitaba a todos los sacerdotes que, de no existir, fundaran la cofradía del Rosario en cada localidad de su parroquia. Desde ese año gobierna un republicano, Bernardino Machado, que ha hecho entrar a Portugal desde marzo de 1916, arrastrado por Inglaterra en la Gran Guerra con Alemania, la llamada Primera Guerra Mundial. La acción bélica más atroz de la historia hasta entonces, que va a dejar 23 millones de muertos y 20 millones de heridos y mutilados. Son los días de la aparición del Ángel de Portugal. El mes de mayo de 1916, mes de María, fue único. Como jamás había acontecido, de todo Portugal se elevaba una unánime súplica a la Madre de Dios. Bueno, como ven, el rezo del rosario. Este compromiso que asumió este pueblo ante tantas desgracias que se le avecinaron, era el arma que ellos habían utilizaban y siguieron utilizando para vencer a todas estas desgracias. Y cómo se habían comprometido también el hecho de ir a la Eucaristía, ¿no? Donde está el culmen de nuestra fe católica, Cristo mismo presente y real. Y vemos como en todos los males, el que entra como en el año 1916, entra este gobernante republicano que implica a Portugal en la Primera Guerra Mundial. Y recordamos que cuando la Virgen se apareció, justamente muchos le pedían a los videntes para que les pidiera a la Virgen que regresaran sus familiares con vida y sanos de vuelta de donde habían sido convocados para pelear. Bueno, en ese lugar donde aparece la Virgen, que esta localidad, este pequeño lugar que se llama Fátima, tiene una historia, ¿no? Fátima, este nombre Fátima, era el nombre de la hija más querida de Mahoma. Su nombre aparece en Portugal por el siglo XII, a raíz de un legendario episodio que se pierde en el tiempo. Era el nombre de una prisionera y conversa mora, bautizada con el nombre de Aureana y dada en matrimonio a un caballero cristiano. A su muerte, su cuerpo es trasladado a un pequeño pueblito donde se levantaba en honor de la Virgen una iglesia y un pequeño convento. Desde entonces se lo llamó Fátima, pero nunca dejó de pasar desapercibido por su insignificancia. Esta muchacha que tenía como bautizada el nombre de Aureana, era mora, era musulmana, pero al casarse con este caballero cristiano, se convirtió, se bautizó, le cambiaron el nombre, y era una belleza de mujer, del cual este caballero se había enamorado perdidamente, pero desgraciadamente muere muy joven, y su esposo, ¿no? La lleva a ese lugar
y ese lugar comienza a llamarse Fátima, ¿no? Como recuerdo, como un homenaje a ese amor que tenía este caballero por su esposa. Más, en este lugar ocurrió un hecho decisivo para la historia de Portugal. Se trata de la célebre batalla de Aljubarrota, en el que Nuño Álvarez Pereira, jefe de las tropas del rey Juan I, vence a los castellanos el 13 de agosto de 1385. El rey había prometido a la Virgen construirle un monasterio si le daba la victoria. Nuño sale a la batalla con su imagen bordada en un estandarte y al grito de guerra, en nombre de Dios y de la Virgen María. Ante una victoria milagrosa, Juan I cumple su voto, construye una iglesia en honor a Nuestra Señora de la Victoria o de la Batalla y encomienda la fundación del convento a los padres dominicos, que difundirán el rosario en toda la comarca. Pronto se convierte en el santuario nacional que evoca la independencia e identidad política y religiosa de Portugal. Nuño, conde de Arraiolos, de Barcelos y de Ourén, fue tenido por héroe nacional e incluso venerado como santo. En efecto, fue canonizado por Benedicto XVI el 26 de abril de 2009. La zona de Fátima era entonces centro geográfico, histórico y espiritual de Portugal. En los días de las apariciones de la Virgen era una pequeña parroquia perteneciente a la diócesis de Leiria, en el concejo de Vila Nova de Ourén, a unos 150 kilómetros al norte de Lisboa, situada en la bella Sierra del Aire, sumando unos 40 caseríos, no pasaba de 2.500 habitantes. Bueno, esa era la historia, ¿no? La historia, o sea, lo que pasaba en Portugal, toda esta historia de Portugal, y también especialmente en esa zona donde se apareció la Virgen. Como siempre digo, ante tantas dificultades que pasan sus hijos, María se hace presente. Se hace presente para consolar, para llamar a la conversión, para anunciar a Cristo y a Cristo Redentor, ¿no? Y mantener así la fe de todos, de ese lugar y de todos, lo que luego se enterarán, ¿no? de la visita de la Virgen. Bueno, y vamos a hablar un poquito ahora de los videntes. Nos va a llevar este tiempo, porque es bueno conocer siempre quiénes son los que reciben el mensaje, ¿no? A quiénes la Virgen elige para aparecerse, hablar con ellos y darle el mensaje que trae del cielo. Y eran 3 niños. La Virgen tiene esa predilección de los niños porque son puros, porque son inocentes, porque son confiados, confían, creen, tienen esa forma de ser, como nos dice muchas veces el Señor, ¿no? Sean como niños, se abandonan a Dios y en este caso en los brazos de María. Y estos 3 niños son Lucía dos Santos, son Francisco y Jacinta Marto, ¿no? Jacinta y Francisco son hermanitos y Lucía es la prima. Bueno, vamos a hacer una reseña de Lucía, que en realidad nosotros le decimos Lucía y la conocemos como Lucía, pero el verdadero nombre es Lucia, con acento en la U.
Así es como debemos llamarla. Pero bueno, vamos a seguir llamando Lucía porque prácticamente la conocemos por ese nombre. Dice, es la menor de los 7 hijos de Antonio dos Santos y de María Rosa Ferreira Rosa. Había nacido el 22 de marzo de 1907. María Rosa tiene fama de mujer devota, honrada y muy laboriosa. Antonio era un poco indiferente en materia de religión y dado al vino, aunque, según aclaró años después su hija, no era borracho o alcohólico. Con dolor debió corregir una versión sobre él que circuló, especialmente por una película en que lo mostraba afecto al alcohol y aprovechando las apariciones para lotear su propiedad. Lucía escribió, es falso, nada de eso es verdad, aclara. Recientemente hemos conocido una carta al obispo de Coimbra, donde para terminar de hacerle justicia, asegura por revelación divina que su padre está en el cielo. Sí, o sea, desgraciadamente se había corrido esa versión de este vicio que tenía el padre de Lucía. Pero ella misma, en sus memorias, en sus cartas, lo ha aclarado. Gracias a Dios tenemos muchas fotos de la vidente que nos evitan describirla. Y eso lo podemos ver en cualquier, si vamos y ponemos Lucía, vamos a ver su fisonomía, cómo era de chiquita y después de grande cuando está en los conventos, cuando se hace monja. Aunque no era de facciones delicadas, tenía mucha gracia en sus grandes ojos negros y en su carácter. Sus hermanas mayores eran líderes entre los jóvenes de Al-Jutred, y no había fiesta en la que no participaran activamente. Se organizaban con ocasión de los casamientos, la vendimia de las aceitunas, el carnaval o la fiesta de los santos. Allí llevaban siempre a Lucía desde pequeña y ella participaba con gusto. Era muy sociable y en ese ambiente cultivó sus cualidades. Desde pequeña demostraba su notable personalidad y un atractivo especial para los pequeños. Las familias del lugar solían dejarle sus hijos cuando iban al campo, de manera que pasaba los días de la semana rodeada de niños de nuestro pueblo, dice ella. Inteligente, bondadosa y muy cariñosa, les organizaba juegos, oraciones y procesiones. Ese don lo conservó siempre en la vida religiosa. Le decía a su superiora, en parte, la hermana es responsable delante de nuestro Señor del estado de fervor o negligencia de las hermanas en la observancia, porque el fervor se alimenta o se enfría en los recreos, y las hermanas hacen los recreos que la hermana hace. Por tal o cual conversación que la hermana suscitó en el recreo, tal o cual hermana obtuvieron un conocimiento más claro de la regla y se decidieron a observarla con más exactitud. Oh, qué hermoso, ¿verdad? Que ella misma animaba a sus hermanas de la congregación del convento, ¿no?, a vivir la regla que tenían que observar como orden religiosa y como convento. Charlatana y muy franca, gustaba vestirse bien y los adornos femeninos. Tenía también pasión y mucha gracia para el baile. Me gustaban mucho las fiestas y la vanidad era mi peor adorno. Era tanto el agrado por ambas cosas que confiesa, por ahí el demonio me hubiese perdido. Lucía era muy divertida, declaró una amiga suya y compañera de pastora, Teresa Matías. Era muy amiga de hacernos reír
de manera que a todos nos gustaba mucho estar con ella. Además, era muy inteligente y bailaba muy bien y nos enseñaba cantares. Todos la obedecíamos. Pasábamos horas y horas cantando y bailando, hasta el punto de olvidarnos de que teníamos que comer. Era costumbre que en su casa se juntaran los jóvenes a divertirse el domingo por la tarde bajo la mirada de sus padres. Pero irrumpió su vida casi inesperadamente una gracia que significó un cambio de rumbo: la Eucaristía. Aunque en esos tiempos se hacía la primera comunión a los 9 o 10 años, como la vieron tan preparada, se la dieron a los 6 y medio. San Pío X había exhortado en 1910 a recibirla desde el uso de razón. Y habrá niños santos, anunciaba. Fue para ella una gracia muy especial que preparaba, sin saberlo, otra gracia para la Iglesia. Como era costumbre, ese día pide perdón a sus padres y la bendición. Su madre le da el último consejo. Sobre todo, pide a nuestro Señor que te haga una santa. Consejo que se grabó para siempre en su corazón. A su vez, el confesor le dijo: hija mía, tu alma es el templo del Espíritu Santo. Guárdala siempre pura, para que Él pueda continuar en ella su acción divina. La niña le preguntaba cómo ha de hacer para guardarlo, y él le responde: de rodillas a los pies de Nuestra Señora, pídele con mucha confianza que tome posesión de tu corazón, que lo prepare para recibir mañana dignamente a su querido Hijo y que lo guarde para él solo. Así lo hizo ante una imagen de Nuestra Señora del Rosario. Al repetir varias veces esta humilde súplica con los ojos fijos en la imagen, me parecía que ella sonreía y que con su mirada y gesto de bondad me decía que sí. Quedé tan inundada de gozo que con dificultad conseguía articular las palabras. Fíjense que ya en ese momento tuvo una experiencia mística, ¿no? La Virgen le sonrió y ella que encontró esa paz, una paz y un gozo espectacular, que ella misma cuenta y que nunca se va a olvidar. Nunca se va a olvidar de ese primer encuentro con María, y fue antes de tomar la primera comunión. Llegó el día grande. Cuenta ella que después que puso sobre sus labios la hostia divina, sentí una serenidad, una paz inalterable. Sentí que me envolvía una atmósfera tan sobrenatural que la presencia de nuestro buen Dios se me hacía tan sensible como si lo viese y lo oyese con mis sentidos corporales. Entonces le dirigí mis súplicas: Señor, hazme una santa. Guarda mi corazón siempre puro, para ti solo. Fue entonces que tuvo la certeza de que el Señor le respondía en el fondo del corazón. La gracia que hoy te ha sido concedida permanecerá viva en tu alma, produciendo frutos de vida eterna. Fue algo tan especial que desde entonces perdí el gusto y atractivo que empezaba a sentir por las cosas del mundo y solamente me sentía bien en algún lugar solitario donde pudiese a solas recordar las delicias de mi primera comunión. Bueno, ella se entregó ahí, ¿no? Se ofreció al Señor en su primera comunión para ser toda de él. Y así la verdad fue, porque ella así terminó su vida, sus días, ¿no? Como monja de clausura en el convento de las Carmelitas de Coimbra. Y ahí fue también un empezar en su cambio de carácter o de forma de ser. Ya no le agradaban
tanto las cosas que antes hacía, ¿no? Aunque no dejó de ser una niña, porque era una niña, y siguió actuando también como niña, pero ya con algo diferente en su corazón. Esa gracia tuvo que cultivarse en un hogar sano y ejemplar. Un día su padre les confesó: cuando pedí ser novio de vuestra madre, lo primero que acordamos entre nosotros fue conservar pura la flor de nuestra castidad hasta el día de nuestro matrimonio para ofrecerla a Dios en cambio de su bendición y de los hijos que Él nos quisiera dar. Su madre, más que su padre, marcó religiosamente a sus hijos. Mi madre era una santa, porque era humilde, alma de gran fe y amante de la justicia y de la verdad, llena de caridad, siempre disponible para servir a los de la casa y a los de fuera. En la casa, ella enseñaba el catecismo a sus hijos, tanto como a otros vecinos e incluso adultos. Lo hacía en la siesta en verano y después de cena en el invierno junto al fogón. En las noches se solía leer la Sagrada Escritura, la Pasión en Cuaresma, las historias de las apariciones marianas y otras. Yo conocía, pues, relata Lucía, la pasión de Cristo como una historia, y comencé a contar a mis compañeros la historia de nuestro Señor con todo detalle. Durante la Cuaresma, después de la cena, con toda la familia, y a veces con jóvenes que venían a nuestra casa, ella daba su lección de catecismo. Se rezaba el rosario en familia en el mes de mayo y en la Cuaresma, y de nuevo la casa se solía llenar de vecinos. Lo mismo les recomendaba cuando salían a apacentar las ovejas. Rezad el rosario a Nuestra Señora después de comer, y un Padre Nuestro para que no se pierdan las ovejas, les decía. Siempre los hacía rezar las oraciones de la mañana y de la noche. Les inculcó desde pequeños el amor a la iglesia, al sacerdote y a la Eucaristía. Bueno, qué hermoso cómo vivía esa familia, ¿no? Las familias de los pastorcitos también, vamos a ver que también la de Jacinta y Francisco eran iguales. Toda esa aldea, que eran pocas casas y pocas familias, pero eran todas así. O sea, se vivía la fe, los niños crecían en ese ambiente, por eso no le fue, por eso la Virgen eligió también ese lugar y eligió a los pastorcitos, ¿no? Porque ellos ya estaban como preparados para muchas cosas. En su inocencia, desde niños, fueron también preparados, ayudados por los padres. En este caso, la madre de Lucía era catequista del pueblo, y venían los niños, hasta los adultos, a aprender, a saber. Y también Lucía fue aprendiendo, y ella misma ayudaba a los demás niños en esta catequesis, les enseñaba también, como les enseñaba a sus primos, Jacinta y Francisco, que le encantaba escuchar a Lucía cómo lo contaba y porque lo hacía como historias, ¿no? La madre era una señora que, a pesar de ser así, muy cariñosa, eh, muy amable con ellas, con sus hijos, también era estricta para corregirles sus defectos, especialmente la madre les inculcó a que tenían que decir siempre la verdad. Por lo que esto va a sufrir mucho Lucía, porque la madre, a pesar de esta situación, que vivía en su casa de tanta fe, de tanto rezo y de tantas cosas,
La madre, los padres de Lucía, no le creyeron, no creyeron en la aparición de la Virgen que se le aparecía a ella. Es más, ella sufrió mucho porque la madre la obligaba a decir que dijera la verdad, porque la mentira era lo peor que podía hacer en la casa los hijos de esta señora, que había inculcado siempre a sus hijos decir la verdad. Y como no le creía, pensaba que estaba mintiendo. Pensaba que estaba mintiendo, y ese fue uno de los grandes sufrimientos de Lucía, porque sus padres, su madre, no le creyó hasta lo último. Hasta lo último, hasta la última aparición, donde hubo el milagro del sol. Bueno, aparte esta señora, la madre de Lucía, también tenía una gran caridad. Ella servía a los que estaban enfermos en su pueblo, ya sea los ayudaba en todas las necesidades desde su casa, o si no iba, y muchas veces pasaba días con los enfermos que iba a cuidar hasta que se mejoraran. Un ejemplo de mujer, vamos a decir, de caridad evangélica. Bueno, podríamos decir muchas cosas de Lucía, pero se nos va a hacer mucho. Entonces, ya vamos a ver, porque ella escribió las memorias, ¿no? Y ahí mucho de ella no quiere contar, ¿no? Como toda persona humilde, ¿no? Ella habla poco de ella. En esas memorias habla mucho porque le pide el obispo, la autoridad le pide que escriba sobre sus primos. Y ahí en esas memorias, que todo el mundo puede acceder si quiere, porque se pueden bajar por internet gratuitamente y leerlas. Muy lindo como ella relata todo no solamente sobre las apariciones, porque son 4 memorias en diferentes fechas, porque los pastorcitos, estos videntes, se guardaron mucho el silencio, guardaron el silencio de las apariciones. La Virgen les pidió eso, es guardar el silencio, pero algunas cosas no le pidió que guardaran silencio. Sin embargo, ellos consideraban de que no deberían decir muchas cosas. Pero después, porque Lucía, que es la que se quedó, que después cuando hablemos y entremos en los mensajes, ella quedó justamente para dar a conocer este mensaje de la Virgen. Entonces, ella por obligación, por ser obediente al obispo que le pedía que relatara, que escribiera, así lo hace. Si fuera por ella, quizás no lo hubiera relatado tanto. Pero bueno, no lo hubiera puesto por escrito, vamos a decir. Pero bueno, gracias a Dios tenemos sus relatos para conocer todo lo que sucedió. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los otros 2 pastorcitos, de los primos, de Francisco y de Jacinta. Le sigue en edad, porque en ese entonces, cuando empezaron las apariciones,
Lucía tenía 10 años, o 9. 7 tenía Francisco y 6 tenía Jacinta. Francisco Marto, que nació el 11 de junio de 1908, era el 5º hijo de Manuel Pedro Marto y el 7º de Olimpia de Jesús Santos, que había contraído segundas nupcias y llegó a tener 9 hijos. Las pruebas de los sucesos de Fátima los mostraron excelentes padres y cristianos. Ambos gozaban de la mejor reputación y autoridad moral como padres, vecinos y cristianos. Olimpia comentó en una ocasión: nunca he perdido una misa ni un solo domingo, a pesar de tener que ir lejos y a veces lloviendo y nevando. A diferencia de los padres de Lucía, los padres de Francisco y de Jacinta siempre apoyaron a sus hijos y aceptaron la veracidad de lo que ellos le contaban. Era muy obediente y de gran delicadeza de conciencia, un carácter transparente que no sabía fingir. No le agradaba el baile, pero en cambio le encantaba la música y se pasaba horas cantando o tocando con su flauta de caña sentado en una piedra. Y si vemos la foto, siempre está con su gaita, ¿no? Tocando. Le gustaba la música. También le gustaba contemplar la naturaleza y escuchar el canto de los pájaros que sabía imitar. No acababa de admirarse de las puestas del sol y del cielo estrellado, lámparas que Nuestra Señora y los ángeles encendían. Sí, por estos niños les gustaba contemplar la naturaleza. Y bueno, en su inocencia, cuando llegaba, le gustaba quedarse en los atardeceres y ver cómo se empezaban a encender las estrellas, la luna, se empezaba a ver la luna. Y entonces ellos decían que, o sea, el sol era la lámpara de Dios y la luna la lámpara de la Virgen, y las estrellas eran las lamparitas de los ángeles, ¿no? Y se quedaban mirando, esperando la salida de estas luces en el cielo. Ahí ya estamos viendo que de chiquito Francisco era el contemplativo, ¿no? Le gustaba contemplar la naturaleza y bueno, y eso es lo que él lo que Dios, ¿no? Porque como Dios nunca, no sé cómo decirlo, pero de acuerdo a la naturaleza que uno tiene, es como Dios obra, no la aparta, no la utiliza los dones que uno ya tiene por naturaleza para poderlos utilizar, ¿no? Para sus fines, para darse a conocer, pero nunca deja de lado la naturaleza, los dones que ya le dio por naturaleza a cada persona. Y bueno, a Francisco ya le había dado este don de contemplar, de ser contemplativo. Era robusto y de buena salud. Tenía un carácter pacífico y condescendiente. Mirada viva y traviesa, y aire desenvuelto, un hombre en miniatura. Lo describe un abogado que lo conoció. Jugaba indistintamente con cualquiera, con nadie tenía cuestiones. Solo algunas veces se retiraba del juego cuando veía algo que no le agradaba.
En los juegos, por mucho interés que pusiese, pocos niños querían jugar con él porque casi siempre perdía. Yo misma simpatizaba poco con él, dice Lucía, porque su temperamento pacífico excitaba los nervios de mi excesiva vivacidad. A veces le tomaba el brazo y le hacía sentar en el suelo o sobre una piedra y le mandaba que se estuviese quieto. Y él obedecía como si yo tuviese gran autoridad. Después me pesaba haberlo hecho e iba a buscarlo y tomándolo de la mano le traía conmigo, como si nada hubiese pasado. En casi todo seguía a su hermana con gran docilidad. Era valiente y no temía andar de noche o de cazar y jugar con lagartijas y serpientes. De natural, alegre y expansivo, gustaba de hacerse bromas con sus hermanos. Otro testigo que lo vio después de las apariciones no los describe. Era un niño de 10 o 12 años, trajeado a la moda del campo, bastante alegre y despreocupado, a lo que parecía. Invitamos al pequeño a acompañarnos, a lo cual él se dispuso enseguida, saltando sonriente al automóvil que nos conducía. Le hicimos varias preguntas, pero él sonreía más de lo que hablaba, mostrándose deslumbrado por las diversas piezas del automóvil. Bueno, Jacinta Manto, la más pequeña de los tres, nace el 11 de marzo de 1910 y es la sexta de su padre y la octava de su madre, la menor también de la familia. Tenía de niña muy buen corazón y un carácter dulce y tierno, que la hacía amable y atractiva. Su prima solía contarles a modo de cuento la pasión. A los 5 años, al oír contar los sufrimientos de nuestro divino Redentor, se estremecía y lloraba. Pobrecito nuestro Redentor, repetía. Yo no he de hacer nunca ningún pecado. No quiero que Jesús sufra más. No obstante, tenía sus caprichos de niña y un carácter demasiado susceptible, tal vez adquiridos como hija menor. La mínima discusión de las que se levantaban entre niñas cuando juegan era lo bastante para tenerla enojada en un rincón. Para hacerla volver a ocupar su puesto en el juego, no bastaban las más dulces caricias que en las tales ocasiones saben hacer las niñas. Había que dejarle elegir el juego y la pareja con la que quería jugar. También un poco egoísta cuando la describe su prima en el juego de los botones. De ordinario, ella no los había ganado. ¿Y cómo conseguir que ella los devolviese si además del defecto de enfadarse, tenía el de ser egoísta y quería guardárselos para el juego siguiente, a fin de no tener que arrancarse los suyos? Solo amenazándola con que no volvía a jugar con ella es como lo conseguía. Sí, ellos hacían un juego, ¿no? De que tenía unas prendas, entonces a medida que la que iba perdiendo tenía que darle los botones de la ropa que tenía, ¿no? Imagínense cuando llegaba a la casa alguno de ellos sin los botones, ¿no? El problema que tenían con los padres. Pero bueno, y esta niña, Jacinta, era así, también muy caprichosa, quería ganar siempre, cuando no se le concedía algún gusto, se enojaba, se emberrinchaba, se iba a un rincón y bueno, Lucía cuenta, que es lo que cuenta acá, porque todo lo conocemos por Lucía, ¿no? Ella cuenta que tenía que, bueno, dejarla elegir el juego y, bueno, darle un poco de gusto para que pudiera seguir jugando con ellas. Y, bueno, y se saliera así de su enojo. Después vamos a ver cómo
todos estos tres pastorcitos, todos estos tres videntes cambian a raíz de la aparición, después de todo lo que hablan con la señora y ven, cómo cambian sus caracteres y cómo, qué diferentes después son, a pesar de ser niños, pero cómo crecen. A pesar de la diferencia de edad, tenía grandísimo afecto a su prima Lucía, aunque la simpatía no era recíproca. No podía vivir sin ella. Era apasionada por el baile y tenía para eso un arte especial. Cuando Lucía se inicia como pastora, insistió tanto a sus padres que le dejaron juntar el rebaño con el de su prima e ir juntos a apacentar. Allí, en medio de la sierra, a los tres les faltaba el tiempo para jugar, cantar y bailar. Les gustaba esperar la puesta del sol y la salida de la luna y las estrellas. Y acá viene el cuento esto de las candelas, ¿no? Las candelas de Jesús, la Virgen y los ángeles. Y ella decía, a mí me agrada más la candela de Nuestra Señora, que no quema ni ciega. Y la de nuestro Señor, sí, también decía en su inocencia. Era costumbre en la fiesta de Corpus Christi vestir niños como angelitos para que arrojaran las flores al paso del Santísimo. Jacinta pidió insistentemente ir, pues su prima le había dicho que entonces verían a Jesús llevado por el sacerdote. Pero llegada la procesión, Jacinta no arroja ninguna flor. Bueno, las hermanas de Lucía, eso lo cuenta todo en sus memorias. Las hermanas de Lucía preparaban a los niños, le hacían los trajes, porque eran moditas, o unas eran tejedoras, otras sabían coser, y les preparaban los trajes de angelitos a los niños del pueblo para que y juntaban los pétalos de las flores para echársela en la procesión de Corpus Christi. Bueno, y a Jacinta, bueno, le llega el día de que quiere, siempre quiere ir, y llega el día en que le permiten ir a tirarle flores al Señor, ¿no? Entonces, fíjense lo que sucede. Ella le da una canastita con flores y le dice, bueno, ahora cuando veas al Señor, le tiras las flores a medida que va pasando. Entonces, y ella le pregunta, ¿no? ¿Cómo ella lo...? ¿no? Y dice, cuando el obispo es el que lo lleva. Entonces, ella esperando ver al Señor, ¿no? Y como no lo puede ver, porque ella no sabía que estaba en la custodia, no sabía que Jesús estaba ahí. Entonces ella pensaba verlo como los ojos, como lo podemos ver como una persona, pero no logra verlo. Entonces le dicen, ¿por qué no echaste las flores a Jesús? Le reprocha a su prima, porque no lo vi, responde inocentemente. Entonces le explicaron lo que significaba la presencia real en la Eucaristía. Jesús escondido, ¿cómo lo llamaba? Los niños, tanto Francisco como, bueno, los tres, empezaron a llamar a Jesús escondido, ¿no? En el sagrario, en la hostia, Jesús escondido. Desde entonces pedía insistentemente recibirlo, pero era costumbre hacerlo después de los 9 o 10 años. Entonces se puso con entusiasmo a estudiar el catecismo para poder adelantar esa fecha, y su prima Lucía fue su primera catequista. Los padres de Francisco y Jacinta tuvieron una especial preocupación por la educación de sus hijos. Todos muy obedientes, vivían en gran armonía.
Cuando se suscitaron serios problemas a raíz de las apariciones, ellos acompañaron a sus hijos en todo momento. Así eran estos niños de campo con sus cualidades y defectos. Les nacía naturalmente a rezar, pero más aún divertirse. Nos habían mandado que después de la comida rezásemos el rosario, cuenta Lucía. Pero como todo el tiempo nos parecía poco para jugar, ideamos una buena manera de acabar enseguida. Pasábamos las cuentas diciendo solo Ave María, Ave María. Cuando llegábamos al final del misterio, decíamos con mucha pausa las palabras Padre nuestro. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, teníamos nuestro rosario rezado, ¿no? Hacían esa travesura, ¿no? de rezar el rosario, pero solamente en las primeras frases del rosario. Y que fue lo que después va a pedir María, la Virgencita, a Francisco, que tiene que rezar muchos rosarios, por esta idea que había tenido de rezar así el rosario. Luciano describe la vida cotidiana de familia y de toda la aldea. Transcurría tan simple, humana, natural y sobrenaturalmente. Olimpia contaba que era una costumbre despertar a los niños con él. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Punto bendito y sagrado de la Virgen Purísima Santa María. Qué lindo, ¿no? Cómo los despertaban a los niños con esta oración. Así comenzaban el día todo el matizado de juegos, tareas hogareñas y pequeñas prácticas de piedad. La vida tan simple, sana y expansiva de los niños se refleja en sus canciones habituales, no todas religiosas. Bueno, vamos a ir terminando para no se haga muy tarde. Todo esto de Francisco y Jacinta. Sabemos que estos niños, la Virgen, Francisco y Jacinta, la Virgen les dijo que prontito los iba a llevar al cielo. Y así sucedió, ¿cierto? A los 2 años más o menos de las apariciones, primero murió Francisco y luego Jacinta. Estos 2 niños fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo del año 2000 y canonizados por el Papa Francisco el 13 de mayo de 2017. Y ellos, en aquel momento, ¿de qué murieron? Bueno, ellos fueron, una peste de la gripe española, muy, muy fuerte, que fue atacando todo el pueblo y toda esa zona. Y bueno, ellos se contagiaron de eso. Y bueno, y fue el motivo de su muerte. Jacinta, en sus memorias, Lucía cuenta cómo ella fue cambiando, ¿no? Cómo fue cambiando después de las apariciones, su carácter, su forma de ser. En su memoria lo cuenta. Se hicieron mucho más silenciosos, ya se apartaron, ya no querían jugar, rezaban, como vamos a ver después en los mensajes, lo que le había pedido el ángel, lo que le pidió María. Empezaron a hacer muchos sacrificios, como le pidió el ángel y después como le pidió a la Virgen María.
Y bueno, especialmente Jacinta, era incansable en esos sacrificios, porque ella, a la vista del infierno, que fue uno de los mensajes, donde la Virgen le muestra el infierno y le dice que van muchas almas ahí, que para salvarlas necesita que se hagan sacrificios y que se rece. Y bueno, ella es incansable para salvar a esas almas. Queda muy impresionada por ver el infierno y por las palabras y la tristeza del rostro de María, ¿no? que les dice que pueden ser salvadas con la oración y el sacrificio. Y es así como ella no escatima es la que está siempre buscando cómo hacer sacrificios, ¿no? Ella siempre eh, empiezan haciendo sacrificios, eh, porque cuando iban a cuidar las ovejas, se llevaban su comida que le daban a sus padres para que tomaran una merienda, una buena comida. Ellos empiezan a darle la comida primero a unos niños pobres que se encontraban en el camino, o para hacer ayuno se la daban a las ovejas, ¿no? Y después, bueno, van encontrando siempre alguna cosa para hacer sacrificio y ofrecerlo por los pecadores. Muchos de esos sacrificios, que son muchos corporales, pero también cuando ellos sufrieron mucho por este acoso de la gente que quería conocer y quería conocerlos a ellos y venían de todos lados. Y bueno, ellos trataban de ocultarse porque no querían hablar, como digo, querían permanecer en silencio. Aparte, la Virgen les había pedido que no dijeran especialmente ese secreto que ella les había revelado. Entonces ellos no querían hablar, no querían, pero la gente los buscaba, tuvieron que también ser llevados por las autoridades, ya sea eclesiásticas como civiles, para dar testimonio, para hablar. Y bueno, ellos trataban de ocultarse, y cuando ya no podían, que no podían ocultarse, tenían que soportar a las personas que le preguntaban, los ofrecían por los pobres pecadores. Bueno, la Jacinta, Francisco muere antes, ¿no? Francisco, y muere, la verdad, tanto Francisco como Jacinta soportan esa enfermedad, ¿no? Con mucha paciencia, con mucho amor y ofreciéndolo, ¿no? Ofreciéndolo. Les voy a leer en los brazos de la Madre del Cielo, lo que cuenta, ¿no? Que dijo Francisco. Refiriéndose a la víspera de la muerte de Francisco, escribe Lucía: ese día casi todo lo pasé con Jacinta junto a su cama. Como ya no podía rezar, nos pedía que rezásemos nosotros el rosario por él, y después me dijo: sin lugar a dudas, en el cielo voy a tener muchas añoranzas de ti. Quien diera que Nuestra Señora te llevase también para allá muy pronto. Cuando era de noche me despedí de él. Francisco, adiós. Si fueras esta misma noche al cielo, no te olvides de mí. ¿Has escuchado? No, no me olvido de vos. Quédate tranquila. Y agarrándome la mano derecha, la apretó con mucha fuerza durante un buen rato, y mirándome con lágrimas en los ojos. ¿Deseas alguna cosa más? Le pregunté con lágrimas que también me corrían por las mejillas. No,
me respondió con voz apagada. Como la escena estaba poniéndose demasiado conmovedora, mi tía me pidió que saliese del dormitorio. Entonces, adiós, Francisco, hasta el cielo. Adiós, hasta el cielo. Y el cielo se aproximaba. Allá voló al día siguiente a los brazos de la Madre del Cielo. El 4 de abril de 1919, por la mañana, exclamó: mi madre, qué luz tan bonita, allí junto a la ventana. Y después de algunos minutos de dulce encanto, ahora ya no veo. Poco rato después su rostro se iluminó con una sonrisa angelical y hacia las 10 de la mañana, sin agonía, sin contracción, sin ningún gemido, expiró dulcemente. Su alma pura como un lirio y blanca como una paloma subió al cielo a ver y consolar para siempre a Jesús. Tenía la edad de 10 años y casi 10 meses. La suavidad de la muerte del pequeñito impresionó profundamente a cuantos estaban presentes, de un modo especial a sus padres. La madre depuso en él el interrogatorio parroquial. Tomó un aire de sonrisa y así permaneció hasta ya no respirar más. Con la misma simple naturalidad se expresó el padre. Murió sonriendo, ¿no? Con la paz de un santo, ¿no? De un santo. Y Jacinta, bueno, ya vamos a saber que ella también sufrió mucho, y bueno, nos cuenta esto. Jacinta, escribe Lucía, cuando fue a los hospitales de Vilanova, de Ourén y Lisboa, sabía que no iba a curarse, sino para sufrir. Mucho antes de que nadie hablase de su ingreso en el hospital de Vilanova de Ourén, me dijo ella un día: Nuestra Señora quiere que yo vaya a 2 hospitales, pero no es para curarme, es para sufrir más por amor a nuestro Señor y los pobres pecadores. La Virgen le preguntó a Lucía, porque a Lucía, a Jacinta se le aparecía mucha, se le fue apareciendo a ella, como también se le aparecía también a Francisco, ¿no? Solo a ellos. Y la Virgen le preguntó si quería sufrir más por los pecadores. Y entonces Jacinta le dijo que sí, Por eso la Virgen le dice así, ¿no? Ella sabía que había aceptado, le había dicho sí a María, y que todo eso era por los pecadores, el sufrimiento ofrecido por los pecadores. Durante los meses de julio y agosto de 1919 estuvo internada en el hospital de Vilanova de Ourén. Regresó a casa, pero su enfermedad, florecía purulenta, se fue agravando cada vez más. La verdad, tenía en sus pulmones, en el pecho, se le había hecho una gran llaga, ¿no? Una gran llaga que era muy dolorosa. A fin de someterse a mejores tratamientos, fue llevado a Lisboa el día 21 de enero de 1920. Nuestra Señora la previno acerca del sufrimiento que le esperaban allí. De nuevo la Santísima Virgen visitó a Jacinta para anunciarle nuevas cruces y sacrificios. Me dio la noticia y me dijo: Nuestra Señora me ha dicho que voy a Lisboa, a otro hospital, que no te volveré a ver ni a mis padres, que después de sufrir mucho moriré sola, pero que no tenga miedo, que ella me irá a buscar para llevarme al cielo. Y abrazándome decía llorando: Nunca más volveré a verte, tú no irás a visitarme allí. Oye, reza mucho por mí, que moriré solita.
En Lisboa fue recibida cariñosamente en el orfanato de Nuestra Señora de los Milagros, cerca de la Basílica de la Estrela, donde pasó 12 días. El 2 de febrero pasó para el hospital de Estefania, donde fue intervenida quirúrgicamente el día 10. Varias veces durante la enfermedad fue visitada por la Virgen María. La profecía de que moriría sola y de que Nuestra Señora vendría a buscarla para llevarla al cielo se realizó en Lisboa en el Hospital Estefania el 20 de febrero de 1920. La tarde de ese día, la enferma declaró que se sentía mal y que iba a morir. Como era su deseo, vino el párroco y la confesó. No descubriendo señales de un inminente desenlace, dejó el sagrado viático para el día siguiente. Hacia las 10:30 de la noche, Nuestra Señora vino a llevar para el cielo a su pequeñita Flor, sin que nadie estuviese a su lado en el último momento. En la mañana siguiente, su cadáver fue trasladado a la iglesia de los Ángeles, en cuyas dependencias quedó hasta la tarde del 24. Después fue llevada a Villanova de Orén, recibiendo sepultura en el Panteón del Barón de Alba y Acere. Pasados 15 años, el 2 de septiembre de 1935, se procedió a la apertura del ataúd. El cuerpo incorrupto fue trasladado ese mismo día para el cementerio de Fátima. Allí permaneció otros 15 años y medio hasta el 30 de abril de 1951. El día 1 de mayo siguiente fue sepultado sus restos en el crucero de la Basílica al lado del Evangelio. Bueno, sí, como dijo la Virgen, murió solita, y la Virgen la vino a buscar. Y bueno, fue también trasladado su cuerpo, que se abrió el féretro y su cadáver estaba incorrupto. Se volvió a cerrar y ahora tanto Francisco como Jacinta están ahí en el santuario de Fátima, enterrados ahí. Y también ahora Lucía, que murió después de muchos años. Bueno, ya miramos entonces un poquito la historia de estos pastorcitos, de estos videntes. Espero que les haya gustado, que bueno, es mucho porque Lucía en sus memorias relata muchas otras cosas, ¿no? Inclusive milagros que en vida hizo Jacinta y Francisco. Pero bueno, se nos va a ir mucho tiempo. Bueno, vamos a terminar entonces con una Ave María para nuestra Madre y también pidiendo la intercesión de estos pastorcitos para que también nosotros le digamos a María y a Jesús que queremos ser santos y que nos lleve al cielo cuando sea nuestra hora, pero que en esta vida nos ayude a ser santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Pastorcitos de Fátima, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias por tu tiempo, por este taller, por todos los que nos compartiste. Gracias. Nos vemos el próximo domingo, ¿no? Sí, seguro. Y vamos a hablar de los mensajes, porque hasta ahora ahí no nos metimos, ¿verdad? Bien. El próximo domingo es los mensajes de la Virgen de Fátima. Eso, el próximo domingo vamos a ver los mensajes. Buenísimo, imperdible. Aquí estaremos como siempre en todos los talleres de Unión con Dios y de manera especial los domingos
a las 9 de la noche en el Rincón de María. Bueno, muchas gracias por darme este espacio. Bueno, gracias a la Virgen, ¿no? Que quiso que yo estuviera acá. Inspiró a usted, Nicolás, para que me diera este espacio. Demos gracias a la Virgen y a Dios. Qué lindo, Isabel. Muchísimas gracias a vos y a todos los que han estado aquí conectados en el taller por Zoom. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, como siempre en todos los talleres. Gracias, Mañana, Isabel. al Rosario y los talleres. Gracias. Gracias, Solar, gracias, Judith.